Muy bien, Hamlet Echevarría, el congresista electo por Selendín, la región Cajamarca, manifiesta que el enemigo está aquí, el enemigo está dentro de nuestro país. Puede ser posible que un peruano empiece un mensaje de esta manera, dividiendo a los peruanos. Esto no puede ocurrir en este momento que necesitamos concertación, diálogo, trabajar para buscar el desarrollo de nuestra patria. Aquí no existe ninguna guerra, estamos en una elección, es una democracia la que vivimos en nuestro país y no es una guerra. Aquí no tenemos enemigos al interior de nuestro país, lo que tenemos sí es un montón de corruptos que deberían estar pagando sus condenas en la cárcel, especialmente muchas de las autoridades que existen aquí en la provincia de Selendín. A eso sí tendríamos que ponerle un mayor miramiento para poder buscar que los corruptos estén en la cárcel. No puede ser posible que esté dividiendo a nuestro país. Aquí no hay una lucha de clases, aquí hay que trabajar absolutamente todos por el desarrollo de nuestro Perú. Propone algunos temas como el pago de la deuda social para los maestros y sin judicializarlo encima. Es preocupante eso porque un congresista, sus funciones son la de fiscalizar, representar y legislar, y no tiene capacidad de gasto. Entonces, no prometa cosas que no puede hacer, señor congresista, porque ya podemos decirlo, señor congresista. Además, tampoco proponga que el ingreso a las universidades sea libre. Nos preguntamos, ¿existe la infraestructura necesaria en nuestro país para albergar a todos los posibles egresados de la secundaria en las universidades que ingresen libremente? No, no existe, no tenemos laboratorios, no tenemos aulas, nuestra infraestructura educativa universitaria es primigenia, hay mucho por hacer, entonces no prometa cosas que son inviables. Nosotros hemos conversado con Hamlet Echevarría, el congresista electo de Selendín por la región de Cajamarca. Nos brindó muy amablemente una entrevista, mostró abiertamente sus posturas, hemos hablado de absolutamente todo. Vamos a ver precisamente la entrevista, tenemos la entrevista, veamos esta entrevista a Hamlet Echevarría, el congresista electo por la región Cajamarca de Selendín. Adelante. ¿Cuáles serían estas principales propuestas para enfrentar a Fuerza Popular, a Keiko Sofía Fujimori, a esta segunda vuelta? A ver, nuestras primeras propuestas que nosotros llevamos ya como base u objetivo. La primera propuesta de nosotros, ya les hemos dicho, y seguimos insistiendo, es el cambio de constitución. El cambio de constitución que en realidad, un cambio de constitución que en realidad beneficie a todos los pueblos del Perú, ¿no? A los más humildes, a los más necesitados y en beneficio, ¿no? En beneficio para ellos, por el desarrollo de nuestra patria. ¿Por qué el cambio de la Constitución, profesor? ¿Por qué el cambio de la Constitución? Todo el mundo se hace esa pregunta. ¿Seríamos consecuentes, ¿no? Si a todo el mundo le hiciéramos entender que esta Constitución actual está hecha solamente para un grupo específico, para un grupo que en realidad ha hecho de nuestro país, ¿no? Ha hecho de nuestro país un asalto, una corrupción, ¿no? Su fortuna y un abuso. Mira, nos han hecho conocer a nosotros que no hay dinero, pero sí hay dinero para las empresas, ¿no? Que les han destinado de mala manera con este programa de Reactiva Perú. Siempre, todo el tiempo nos han tenido, ¿no? En la cabeza, nos han metido en la cabeza que las empresas transnacionales son las que traen la inversión al Perú. Yo les pregunto,
¿De dónde sale? ¿De dónde sale las riquezas que extraen del subsuelo del terreno peruano? ¿No es del Perú? ¿Y a cuánto precio? ¿Cuál es el precio que nos dan? ¿Cuál es el pago que nos dan? Pero lamentablemente esto está asociado con un grupo, ¿por qué no decirlo? Un grupo que quiere manejar el Perú a sus anchas. ¿Usted cree que es importante, ¿usted cree que es importante la inversión privada en nuestro país? La inversión privada es importante, pero con los términos adecuados. Con los términos adecuados y que no sea o se maneje de manera personal e ilícitamente. Usted sabe que toda empresa privada necesita estabilidad jurídica. Por ejemplo, el señor Pedro Castillo está manifestando que va a nacionalizar el gas de Camisea. Y ya existen contratos de por medio, contratos de Estado a empresa, de Estado a Estado, que le brindan estabilidad a las empresas que están explotando este recurso. ¿Usted cree que es importante la nacionalización de las empresas? ¿Por qué no cambiamos el chip y decimos que nosotros sí podemos ser responsables de la explotación de las empresas? Pero durante años hemos mandado a la bancarrota, a la quiebra, a muchas empresas. Caso Petroperú, caso Aeroperú, que fueron manejados por entidades del Estado. Estaban mal dirigidas, sí, pero no estaban capacitadas y no estaban con una idea de generar riqueza para la población, sino para un cierto sector. Ahora, a nosotros nos pueden evaluar, o a cualquier persona lo puedes evaluar después del trabajo, pero no nos pueden evaluar antes. Usted ha manifestado, profesor Echevarría, después de obtener esta curul en el Congreso, en una reunión que tuvo con sus seguidores, que pidió que unan fuerzas para esta segunda vuelta para derrotar al enemigo. Dijo que el enemigo no está afuera, el enemigo está acá, en nuestro país. Y que se ha ganado una de las batallas, pero todavía no la guerra. ¿Por qué utilizar esos términos tan belicistas, tan radicales, frente a una elección que debería ser más bien democrática y libre, ¿no? Mira, nosotros no hemos utilizado la palabra belicista ni radical. La palabra radical lo han utilizado los medios de comunicación. Es un término que siempre se emplea. No, se ha ganado una batalla, pero no se ha ganado la guerra. Pero eso no quiere decir que nosotros estamos empleando las armas, así como lo empleó, por ejemplo, Sendero, así como lo empleó en la época del terror y de la dictadura, el señor Fujimori. Usted ha dicho el enemigo está acá en nuestro país, textualmente. Acá está en nuestro país. Acá está en nuestro país. ¿Cuál es ese enemigo, profesor Echevarría? El enemigo, número uno, es la corrupción. La mafia enquistado actualmente en los tres poderes del Estado. Claro que, por supuesto, entre ellos hay gente que todavía se puede recuperar, pero la mayoría, en su totalidad, es una mafia. ¿Por qué ahora tratan de terruquear al maestro Pedro Castillo Terrones si en realidad el mismo Estado lo ha investigado, el mismo Estado ha mandado gente del servicio de inteligencia en el 2017 hasta Puña? Entonces, ¿en dónde está que han demostrado que nosotros somos terroristas, nosotros somos del Movadef? Lo que sí es cierto es que hay varios congresistas electos que han tenido y han sido acusados por terrorismo. Escúchame, yo no te puedo decir eso, pero ahí está el Jurado Nacional de Elecciones, es el culpable, porque ellos debían depurar a todos los corruptos y los que tienen denuncias debían dejarlo a un lado, ¿sí o no? ¿Es culpa de nosotros? ¿Es culpa de nosotros o del Jurado Nacional de Elecciones? Por eso te pregunto. Ahora, si tú me dices nombres,
Y yo te digo la respuesta de quiénes son. Si están directamente compenetrados con el terrorismo, y hacerle la pregunta directa, porque para eso está Hamlet. Hamlet no se va a casar con el Movadef, con ARE y terrorismo. Hamlet, en su debido momento, combatió. En su debido momento, sirvió a su país. En su debido momento, llegamos al país. Pero no vamos a aceptar ese tipo de accionar. ¿Se puede haber pertenecido? Muy diferente. Pero también que venga y quiera imponer, difícil. Difícil lo veo yo. Porque hay personas que ya tenemos las ideas bien puestas y que el propósito de llegar o hacer llegar a nuestro compañero Pedro Castillo Terrones a la presidencia es trabajar por el pueblo, es trabajar para los más necesitados, no trabajar para los de Movadef, de CONARE, no trabajar para el terrorismo, o querer sacar de repente a Fujimori, o querer sacar a Antauro Humala, o a Abimael, no. Y nosotros estamos en pos de trabajar, ¿no? ¿Para qué? Para que se solucione la problemática de nuestro país. No para dar armas como se exagera de repente, ¿no? No para dar armas a los terroristas. Yo ahorita te digo, por eso te pedía, ¿no? Nombres, ¿quiénes son? Bueno, le digo los nombres si usted desea. ¿Sí? Elizabeth Medina de Huánuco, Germán Tacuri de Ayacucho, Guillermo Bermejo de Lima, Nibardo Tello de Lima y Paul Gutiérrez de Apurímac. Son los cinco congresistas, 3 de ellos virtuales congresistas. Germán Tacuri. Sí, ya. Germán Tacuri de Ayacucho. Le digo, nuevamente le voy a repetir, los parlamentarios que están en la lista de Perú Libre, que postularon al Congreso de la República, que tendrían presuntos vínculos con el Movadef, ¿no? Entre ellos, Elizabeth Medina. ¿Ya? Elizabeth Medina, es que yo no puedo asegurar algo, pues estoy preguntándole por eso, profesor Echeverría. Elizabeth Medina de Huánuco, Germán Tacuri de Ayacucho, Guillermo Bermejo de Lima, Nibardo Tello de Lima y Paul Gutiérrez de Apurímac. Ya, muy bien. 3 de ellos son virtuales congresistas. Ya, muy bien, muy bien. Ahora te digo, y te vuelvo a replicar, si son perseguidos o son denunciados o ya tienen una sanción, ¿quién es el culpable? Por ejemplo, Tello Montes, según un reporte del Ministerio del Interior, figura como secretario general del Comité Nacional de Lucha y secretario de Economía y Finanzas del CONARE SUTEP de la facción Movadef en el 2013. Además es docente de aula, ¿no? Como Pedro Castillo, como usted. Sí, es docente, sí lo conozco. Sí, es igual que te dijera, mira... Usted deslinda cualquier digamos, vínculo con el Movadef, con esta ala dura del Movadef, que tenía vínculos con Sendero Luminoso. Hermano, mira, yo te voy a ser sincero. Somos 32 o 34 parlamentarios que hemos llegado por deseo popular. Pero te digo, aquí la que tiene que encargarse es la justicia, no nosotros. Y por eso cerramos el Tribunal Aquí el que tiene que pagar, entonces. Pero, te digo, con el cambio de constitución pues hará eso. O sea, vamos a esperar a que exista un cambio de constitución para resolver los temas judiciales de estos actuales congresistas. Mira, amigo Eric, o sea que tú piensas que son 5 colegas que de repente tú más conoces o has investigado o lo has indicado. ¿Tú piensas que 5 colegas nos van a manejar a todo el Perú, a todo el Congreso? No, yo no estoy diciendo eso. Usted está sacando su conclusión. Por eso te digo. Yo te digo, no. O sea, yo les conozco de cerca, digo así, ¿no? Como colegas, pero si el Jurado Nacional de Elecciones, la policía o el Servicio de Inteligencia conoce, entonces, ¿quién es el culpable? Usted ha propuesto 2 temas bastante interesantes. Primero,
el de la deuda social con el magisterio. Usted como legislador, próximo legislador a partir del 28 de julio, tiene tres funciones: la de representar, legislar y fiscalizar. Finalmente, para que se pueda pagar la deuda social con el magisterio, tendría que tener uso de presupuesto público, y eso no lo tiene. ¿Cómo lo pretende hacer? Mire, estimado Eric, nosotros siempre lo tratamos de buscar las 5 patas al gato. Pero si yo le digo, recuperando las empresas, recuperando ese dinero, lo que hizo, por ejemplo, otros países, y aquí nomás cercano el país de Bolivia, que se llevaba el 70% de las riquezas o las ganancias, ahora las empresas se llevan el 12% y todavía les queda ganancias. Y entonces, ¿por qué no decir de ese 70% que nosotros recuperaríamos? ¿Por qué decir que de ese 70% no se va a pagar la deuda social? Ahora, dígame, profesor Hanle, usted también dentro de las propuestas que ha planteado durante su campaña, sí, gracias. ha señalado que, y el mismo partido Perú Libre, han señalado el ingreso libre a las universidades. Existe una legislación, existe una ley universitaria que obliga a tanto universidades públicas y privadas a realizar un proceso de admisión para los nuevos alumnos. ¿Cómo hacer esto? Derogando la ley, me imagino, porque es la única forma. Yo te he dicho, nuestra base es cambiar la Constitución y sobre ella tenemos que trabajar. ¿Por qué decir que aperturar las universidades no es una solución directa? Si tú educas a un alumno, si tú educas a un profesional con decencia y docencia, ese profesional se va a saber desempeñar en la profesión que él tiene. Tú has visto. Ahora, las universidades nacionales, ¿no? Tienes que dar un examen, pero tienes que pagar. ¿Cuál es la diferencia con las universidades particulares? Hay muchas universidades que se han cerrado. ¿Por qué se han cerrado? ¿Porque hubo calidad o no hubo calidad? Entonces, mire, señor periodista, yo conozco de repente una parte, pero le digo, ustedes son los que deben hacernos abrir los ojos. Que lo que estamos proponiendo es que a partir de tercer y cuarto grado y quinto grado de secundaria, el alumno ya poco a poco vaya teniendo un nivel pre para que no le choque la universidad. ¿Por qué cerrar el Tribunal Constitucional? ¿Por qué cerrar el? Excelente pregunta. Yo solo no quiero echar la culpa al pueblo porque vive el abuso, ¿no?, de aquellos que dicen conocer las leyes, pero en contra de nuestro país. Y eso, tú lo ves, todos lo vemos, y todos tenemos un poco de cólera, un poco de, incomodidad, cuando tú ves, ¿no? Y te enteras, porque no sé, o si ustedes de repente coinciden, porque estoy incómodo, de mi parte me incomoda, que tú ves que a una persona lo denuncian, ¿no?, al delincuente está por secuestro, ¿no?, por robo agravado, asesinato, y resulta que el mejor abogado ya no es aquel que lee, ya no es aquel que defiende, sino que aquel que saca al delincuente. Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Qué pasó ahí? ¿Lo hizo porque sustentó bien las cosas o lo hizo porque pagó? Pero ahí estamos hablando de una reforma ya completa del Poder Judicial, del sistema judicial peruano. Ahora, ¿ustedes creen que empezar por el Tribunal Constitucional es lo más correcto? Porque el Tribunal Constitucional, como usted sabe, es la máxima institución que genera, entre comillas, justicia para nuestro país. Tú lo has dicho, entre comillas. Así es. Entre comillas. Y al decir entre comillas, tú también estás conociendo la realidad del Tribunal Constitucional. Y a eso no somos ciegos todos. Hasta la gente del campo y la gente ignorante se da cuenta. ¿Usted cree que la minería responsable es viable en nuestro país? ¿Sí o no? O sea, para mí no es viable.
¿Por qué, profesor Echevarría? Porque a la minería ilegal lo van a hacer responsable, y no es responsable, porque siempre va a dejar secuelas. Así digan o formalicen en documentos, por más que aseguren que no van a contaminar o no van a hacer daño, siempre lo hacen. De llegar el profesor Pedro Castillo a ser presidente de la República, ¿de dónde vamos a conseguir los recursos para sostener a nuestro país? El Perú netamente es un país minero. ¿De dónde sacaremos ese dinero para combatir la pandemia, la crisis económica, la crisis social, esta crisis sanitaria que está matando miles y miles de personas? ¿De dónde sacaríamos el dinero? A ver, amigo Eric, tú tienes unas excelentes preguntas, pero te digo, todos nos enquistamos en de dónde vamos a sacar y vemos a la gallinita de los huevos de oro, la minera. Hay muchos. Pero históricamente el Perú ha sido un país minero y usted lo sabe. Pero te digo, lo que en realidad le correspondía al Perú, ¿le han dejado? ¿Le han dejado lo que le corresponde al Perú? ¿Usted cree que estatizar las empresas es el camino correcto? ¿Y por qué decirlo que no? ¿Por qué decirlo que no? ¿Y por qué decir que si estatizando, nacionalizando las empresas, nosotros, o todo el Perú mejoraría? ¿Serían ustedes el reconocer y decir, mejoró el país? ¿O seguiríamos tapados los ojos así como lo hicieron al señor Evo Morales? ¿Cuál es el camino correcto para el país, señor Echevarría? El camino correcto para el Perú es educar para no dejarse engañar, invertir en el sector salud e invertir bastante en el sector agricultura, que desde más antes, tiempos atrás, ya más de 30 años, está olvidado. Y como hijos, te digo, de ronderos, como hijos de campesinos que somos, estamos aptos, ¿no?, a recuperar nuestro país.